Bienvenidos una vez más al canal Elifood. Mi nombre es Elizabeth Casamayú y estoy en Tacna, Perú. Y la primera receta es una riquísima salsa peruana llamada huancaína. Esta salsa normalmente la comemos como una entrada o un aperitivo antes del plato principal o el plato de fondo. Te voy a enseñar el procedimiento y con qué lo puedes acompañar o de qué forma lo puedes consumir. Así que sin más preámbulos, empecemos con el procedimiento. Una vez más, les recuerdo que los ingredientes se encuentran al final del video. Ahora sí, comencemos. Y listo, empecemos con esta deliciosa salsa. Es en unos minutos, la pueden hacer en cualquier momento del día, van a ver que les va a encantar. Simplemente cogen su ají amarillo. Este ají amarillo es una variedad peruana. No sé si también hay en su país, díganme por favor abajo en los comentarios. Aquí se le llama ají amarillo, pero en realidad es anaranjado o naranja, ¿no? Mejor dicho. Este ají no pica tanto como el ají rojo redondo, como que acá es llamado rocoto, no sé cómo se les dice en su país. Este pica un poco menos, el otro sí. Pruebas, fuiste o moriste. En cambio este de acá todavía lo puedes pasar, no es tan picante, pero aún así pica. Ojo, lo que vamos a hacer es, si eres una persona que te encanta el picante, utiliza uno entero. Yo voy a utilizar la mitad. Este ají, ¿qué cosas le aporta a la salsa? Le va a dar una especie de saborcito picante y aparte le va a aportar un pequeño color naranja a la salsa salpicado, pero en realidad le va a contribuir entre un color amarillo con naranja. Van a ver, una delicia. Simplemente van a coger su ají, lo parten en la mitad y este ají tiene pepas en la parte de adentro. Bueno, me imagino como todos los ajíes. Así que simplemente vamos a coger la mitad y ahora con mucho cuidado, tengan cuidado ya sea este ají o cualquier variedad, porque al momento de tocarlo con la mano ya de por sí van a pasar o traspasar el picante a sus manos, así que no se agarren la cara, los ojos, la boca, nada. Y hay algunas personas que utilizan algunos guantes, de este modo evitan todo lo que yo les estoy diciendo. Lo vamos a cortar por la mitad, lo vamos a abrir en mitad y aquí van a encontrar sus pepas y también van a encontrar, digamos, acá le decimos las venas, que es toda esa parte blanca del ají. Lo que vamos a hacer es retirarla con el cuchillo, con mucho cuidado, cuidado que se cortan. Lo pueden cortar en pedazos grandes, chicos, no hay ningún problema. La cosa es que limpien su ají y solamente se queden con la pulpa o con la corteza o con la cáscara, como quieran decirlo. Y listo, ahora que ya tenemos nuestro ají cortado, ahora simplemente lo retiramos. Yo valiente los estoy agarrando en mi mano. Ponemos esto a un lado. Bueno, y listo, ahora que ya tenemos nuestro ají, el resto es pan comido. Es muy fácil. Y si lo quieren más picante, pónganle las pepas. Simplemente pártanlo en la mitad y lo van a agregar de acuerdo como yo les voy a indicar. Así que sigamos con el procedimiento. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es muy fácil. Simplemente vamos a coger nuestro queso fresco. En este caso, de preferencia que sea este tipo de queso, que es el que sí se utiliza para esta salsa. Y lo vamos a cortar en cuadrados o en trozos grandes. Este queso es muy versátil porque no es muy salado, tampoco es muy grasoso, prácticamente no tiene casi nada de grasa, pero tiene, obviamente, como todos los quesos. Pero realmente se puede utilizar en muchas recetas, es muy bueno. Y aunque no lo crean, eso fue la parte más difícil. Ahora les voy a enseñar cómo terminar su salsa a la huancaína. Bueno, y ahora es muy sencillo. Vamos a colocar los ingredientes en la licuadora. La parte buena de esta elaboración es que se ajusta de acuerdo al gusto de ustedes. Si a ustedes les gusta de que sea un poco más salado, un poco más picante, un poco más aguado, un poco más consistente, un poco más espeso, esta salsa es ideal para ustedes. Así que lo que vamos a hacer es ir agregando los ingredientes de a pocos y vamos a ir probando. Primero le agregamos el queso, le voy a agregar un poco más de la mitad, lo voy a dejar acá. Van a coger sus galletas. Esto les va a ayudar a que le dé una ligera consistencia a la salsa. Es muy bueno, realmente, no se van a arrepentir. Le voy a echar solamente un poco. Ahora le voy a echar unos cuantos trozos del ají. Y para que licúe le voy a echar de la taza de leche, le voy a echar de frente en la mitad. Y le vamos a echar una pizca de sal de acuerdo a su gusto, un chorro de aceite de oliva. Esta salsa no requiere, como la mayonesa, que lo vayas agregando cuando licúe, lo puedes echar desde el principio. Lo tapamos y ahora lo licuamos.
No se olviden de suscribirse al canal, darle clic a la campanita para que les avise cada vez que suba un video nuevo. Y ahora, de una vez que lo hemos terminado de licuar, lo procedemos a probar. Con una espátula o con una cuchara van a ir probando. Por ejemplo, ahorita le falta un poco de sal y le terminamos de agregar el ají porque la verdad que no pica nada, pero sí se siente en el fondo el aroma del ají, está muy bueno. Un poco más de galleta y le vamos a echar el queso. ¿Listo? Y lo vamos a licuar. Si se pone un poco espesa, obviamente le agregan un poco de leche. Traten de echar la leche de a pocos porque si no les va a quedar aguado. Y después van a tener que agregar más de todos los ingredientes. La cosa es de que si tienen que agregar algún ingrediente de más, que sea las cantidades que yo le he dicho como máximo. Porque después ya no le va a quedar bien, por decirlo así. Le voy a echar un chorrito de aceite. Listo. Ahora lo probamos. Agarramos otra cuchara. Riquísimo. Ahora sí se siente en el fondo el sabor, el aroma riquísimo del ají en combinación con el queso, riquísimo, riquísimo. Y listo, ya está nuestra salsa a la huancaína. Yo en mi caso lo voy a vaciar a una pequeña jarra. De este modo va a ser mucho más fácil agregarlo a los platos de comida o consumirlo de la forma que les voy a enseñar. Y ya tenemos nuestra salsa a la huancaína. Ahora la procedemos a servir. Y bueno, aquí les enseño la forma de cómo lo consumimos acá en Perú, con una leve modificación hecha por mí. Y listo, ya tenemos la salsa lista para disfrutarla. Aquí en Perú normalmente esta salsa la consumimos con papa, así que el nombre completo de esta salsa es papa a la huancaína. Y con ese nombre lo van a buscar o lo van a pedir cuando vengan a Perú y lo puedan degustar. Así que procedemos a servir. Normalmente le agregamos lechuga, pero yo le voy a agregar espinaca. A mí me encanta mucho la espinaca, por eso, por el hierro y por otros nutrientes que posee. Así que le agregan la cantidad que ustedes quieran. Ahora van a agregar la papa, la van a agregar encima. Y ahora le vamos a agregar nuestra salsa. Normalmente es hasta que cubra la papa. Bueno, aquí va a depender de ustedes la cantidad de salsa que quieran agregarle. De adorno normalmente utilizamos huevo cocido. El huevo cocido lo utilizamos para varios platos, para colocarlo encima como adorno. Y también colocamos aceituna como adorno. También lo pueden comer con camote, que aquí se le llama así a la papa dulce, camote. O en todo caso también como un aperitivo, ya sea con choclo, que es también el elote. Es riquísimo. O cualquier otra verdura neutra. También lo pueden combinar e ir probando. Nosotros normalmente cuando lo vemos en combinación con otra verdura lo vemos como algo extraño. Pero eso no quiere decir que se pueda probar e ir viendo nuevas combinaciones. Y listo, ya hemos servido nuestra salsa a la huancaína. Yo le puse 3 aceitunas, pero normalmente cuando lo compren le va a venir solamente una. Pero ustedes le pueden poner la cantidad que deseen. Realmente es muy deliciosa, muy sabrosa, va a depender de ustedes de acuerdo a su preparación, si lo quieren espeso o lo quieren un poco más líquido. Además este aperitivo también se sirve normalmente a veces en reuniones, es lo que a veces se invita a las personas, así que se los recomiendo si es que no son de Perú y todavía no lo han probado. Está muy buena. Y ahora sí, iniciamos con la lista de los ingredientes de esta deliciosa salsa. Los ingredientes son 250 gramos o un cuarto de molde de queso fresco. Por favor, traten de conseguir este queso porque realmente es lo que necesitamos para esta salsa. Los otros quesos no van a hacer lo mismo. Luego, un ají amarillo. Este tipo de ají es peruano, pero si no lo puedes conseguir, trata de conseguir un ají que le dé un color medio naranja, amarillo a tu salsa y que aparte no pique tanto, bueno, dependiendo de tu gusto. Una taza de leche. Yo realmente para esta receta he utilizado leche de vaca, aún no lo he intentado con algún tipo de leche vegetal, pero queden ustedes a ver qué tal cómo sale y luego me cuentan en los comentarios. De 4 a 8 unidades de galleta integral. Trata por favor que las galletas que utilices sean neutras, ya sean de harina blanca o integral. Sal al gusto.
aceite al gusto, que también puede ser aceite de oliva. Esto le van agregando por pequeños chorros a su salsa. Y ahora los ingredientes para su decoración, o es lo que yo les recomiendo para que puedan consumir esta deliciosa salsa. La receta original lleva lechuga, pero yo en mi caso le estoy agregando espinaca, así que cualquiera de las dos opciones pueden utilizar. También aceitunas, ya utilicen la cantidad que ustedes deseen, o también pueden obviar este ingrediente si no les agrada. Y como decoración, para que quede bonito, pueden agregarle encima un huevo cocido. Como ven, son muy pocos ingredientes, se prepara de una manera muy fácil y muy rápida, y la verdad, si ustedes nunca han probado esta salsa, de repente lo sentirán como un sabor medio extraño, pero realmente es muy delicioso. Los invito para que prueben esta deliciosa salsa que nos agrada un montón a nosotros los peruanos. Y bueno, espero que te haya gustado esta riquísima salsa huancaína. Ahora ya puedes hacerla en tu hogar y la puedes acompañar con lo que más te guste. Si aparte tienes otra idea con qué lo puedes combinar, envíame una foto a mis redes sociales para que yo lo pueda compartir en el video siguiente. Bueno, sin más, me despido y espero que les haya gustado esta deliciosa receta. Bye.